Buenas noches, son días dramáticos. Las autoridades sanitarias están haciendo un trabajo, sin duda, están haciendo un trabajo exhaustivo para enfrentar esta crisis de coronavirus que literalmente emergió de la nada. Los directivos del Seguro Social, sabemos, están trabajando a marchas forzadas, no paran, pero las historias son dramáticas. Esto ocurrió hoy en la puerta del Hospital Regional 72 del IMSS en Tlalnepantla. Queremos ver a nuestros pacientes que tenemos allá adentro. Estamos aquí desde las 7 de la mañana y no nos dan información. Queremos ver a nuestros pacientes, que el director nos dé la cara, que no sea cobarde. Somos humanos, nos cansamos y tenemos hambre. Que el director nos dé la cara. Tenemos a nuestros pacientes allá adentro. No, es que no. Eso es injusto, es inhumano. Señora. Mi familiar ya falleció, déjanos pasar. Déjanos pasar. Mi familiar ya falleció. Déjanos pasar, mi familiar ya falleció. Déjenla pasar. Ya que se murió, ya para qué, eso era antes. Ellos llegaron a segunda hora y apenas nos dejaron pasar. Ya murió su paciente. Inhumanos. Y después de los gritos, 2 minutos después le informaron que su familiar había muerto. Vamos a tener esa historia en unos momentos, pero antes las cifras. ¿Cómo están las cifras esta noche? Estados Unidos, 400, acercándose al 500,000 de casos y 16,500 muertos. En México la cifra de muertos sube a 194 y la de personas contagiadas 3,441, aunque hoy repitió la autoridad de la Secretaría de Salud. Para tener un cálculo más preciso habría que multiplicar por 8.2. Es decir, si hoy se informó que había 3,441 contagios registrados, es probable que esta noche en México haya más de 28,000 personas contagiadas. Esta es la cifra. Regresamos al dato de los registrados, 3,441, han aumentado 1,753 en una semana, aunque esa cifra habría que multiplicarla por 8.2 y 134 muertes en una semana, hoy llegamos a 194. Por países, ahí están las últimas 24 horas. En Estados Unidos, ¿quién lo diría? 1,774 personas muertas en Estados Unidos en las últimas 24 horas por coronavirus, 20 en México. Italia y España siguen contando sus muertos diarios por 600. Bueno, regresamos a esta historia del Hospital Regional 72 del Seguro Social en Tlalnepantla, un hospital donde dicen los familiares de pacientes pues están trabajando, pero la atención se está quedando rebasada por este momento. La señora Marta solamente quería saber cómo estaba su hijo Maximiliano, quien llevaba 20 días hospitalizado. Él tiene insuficiencia renal. Y él entró aquí precisamente porque venía a su tratamiento y ya no lo dejaron salir. Y nunca lo atendieron, empezó con diarrea, con síntomas, fiebre. Y ahorita pues lo que tiene es una negligencia médica porque no lo atendieron a tiempo. Hace 8 días precisamente yo estaba con él y me sacaron que ya no podía estar con él. ¿Por qué? Porque tiene... Por lo del... Ajá, le dio pulmonía. Al igual que otros familiares de pacientes, llegó a la puerta y suplicó para que la dejaran pasar, para hablar con los médicos, pero fue ignorada. Mientras ella seguía afuera, su hijo murió dentro del Hospital General Regional 72 del IMSS en Tlalnepantla.
Déjanos pasar. Mi familiar ya falleció. Déjanos pasar, mi familiar ya falleció. Déjenla pasar. Ya que se murió, ya para qué, eso era antes. Ellos llegaron a segunda hora y apenas los dejaron pasar. Ya murió su paciente. Inhumanos. Pero en la puerta continuaron los reclamos. Ellos creen que el hospital se ha convertido en un lugar de contagio de COVID-19 y que por eso no les dan informes. Mira, carnal, yo sé que tú no tienes la culpa. Tú cumples con una función, cumples con una chamba, ¿no? Pero si una manera de presionarlos es ahorita la pinche puerta, pues te la vamos a abrir. Ellos deberían de entender que la gente necesita por lo menos el informe, ¿no? Yo desde que ingresó mi esposa, entró inconsciente, entró con todos los síntomas de COVID, pero realmente no sabe si los tiene. ¿Le hicieron la prueba del COVID? Sí, pero todavía no llega. Dicen ellos que tarda hasta 15 días. Viven horas de angustia en esta puerta, en donde su único contacto es con los elementos de seguridad, quienes no pueden darles una respuesta. Déjala a mí, pendejo. Déjala a mí como la señora. Déjala a mí como la señora, güey. Yo no soy pendejo, Yo no soy pendejo, Déjala a mí como la señora, estúpido, güey. Déjala a mí como la señora. Las cosas son tranquilas y son por eso. Gracias a nosotros también denle pago a ustedes. Sí, y denle gracias a Dios que no tiene a su madre o alguna familiar allá adentro. Aquí no hay oportunidad de guardar sana distancia. Todos están pendientes de la puerta. Son familiares, en su mayoría de pacientes con COVID-19, que se protegen de un contagio como pueden, como Marta, quien tiene internada ahí a su mamá. ¿Cuándo recibió el último informe? El último informe, bien, el sábado. De ahí en fuera nada más salen y nos dicen, siguen igual y no hay informes. Ella está en zona 0, que es de la que pertenece a la gente que o ya tiene el COVID confirmado o están por confirmarles, pero las pruebas a ella se la hicieron desde hace 10 días, desde que está internada, y no han llegado los resultados. Duras historias, las autoridades, y lo sabemos, están haciendo pues todo un esfuerzo por atender esta situación, pero ¿cuál es la responsabilidad también de los mandos medios en los hospitales, de las cajeras, de las personas que atienden directamente a los familiares angustiados? No todo es asunto de arriba, también allá abajo. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo también los empleados de los hospitales? No nos referimos a los doctores, nos referimos a los empleados administrativos, nos referimos a los criterios, por ejemplo, con los que se atiende una puerta en un hospital. Esto pasa con familiares de los pacientes, pero bueno, hay enojo y desconcierto con las autoridades también del hospital. Se repite con el personal. El equipo que se da no es suficiente. Hacen falta lo que son cubrebocas N95. Inclusive muchos compañeros estamos comprando nuestro propio equipo porque la realidad es que no nos las quieren dar. Del N95 pues nos hacen hecho referencia que nos tiene que durar creo que hasta 7 días. Aseguran que hay más de 40 pacientes internados por COVID-19, entre ellos algunos de sus compañeros de trabajo, y otros tantos que están en cuarentena en sus casas. Hasta el momento, 20 trabajadores del hospital contagiados de COVID-19 han sido reconocidos por el IMSS. Los que venimos con miedo porque sigue igual, poco personal, poca atención de los jefes, lamentablemente también. Por cierto, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social pidió a las autoridades, en general a las autoridades del Seguro Social, que aceleren la entrega de insumos a los hospitales para evitar contagios entre el personal médico. Aseguran que han entregado un reporte de las condiciones en las que están trabajando en los hospitales de las 37 secciones sindicales. Informaron que el propio sindicato les ha dado a los trabajadores material para protegerse. Esta noche los trabajadores del Hospital General de La Perla en el municipio de Nezahualcóyotl se encuentran en paro. Exigen a la Secretaría de Salud del Estado de México que les proporcione material de protección para tratar a pacientes con COVID. Aseguran que no tienen batas, guantes
personales, cubrebocas, N95, ni caretas. En este momento están dialogando con el director del hospital, que es el doctor Martín Rosales. Por la tarde, la Secretaría de Salud del Estado de México informó que murió por coronavirus el jefe de urgencias de ese hospital, el doctor Miguel Ángel Girón Guzmán. De acuerdo con la información, el médico contrajo el virus en un viaje de trabajo a Cuba. El 2 de abril fue internado y su estado se complicó, su estado de salud, debido a que padecía diabetes. La Secretaría de Salud del Estado de México aclaró que no existe, que no hay un brote de COVID en este hospital en Netzahualcóyotl. El canciller Ebrard informó temprano que desde hace mes y medio el gobierno federal comenzó la búsqueda, a buscar insumos para proteger a los trabajadores de la salud, así como para tener el equipo necesario para hacerle frente a la pandemia del COVID-19. El 25 de marzo, el gobierno de China asignó a la empresa Mejco como proveedora del gobierno mexicano. Al día siguiente, la empresa entregó una cotización y 3 días después, se firmó el contrato con el INSABI, en el que se estableció la compra de 11,5 millones de mascarillas, entre otros artículos. El 30 de marzo, el gobierno de México pagó $56 millones por todo el material comprado. El martes, llegó a nuestro país el primer vuelo desde China. En esta primera entrega se recibieron 725,000 guantes y 820,000 mascarillas KN95. Estas mascarillas son el equivalente chino a las llamadas N95, fabricadas en Norteamérica y cumplen con todos los estándares de protección requeridos. Mañana llegará a nuestro país el segundo vuelo con mascarillas, guantes y material de protección para los médicos y enfermeras que tengan contacto directo con los pacientes de COVID-19. De acuerdo con el canciller Marcelo Ebrard, se recibirán de 2 a 4 vuelos por semana con equipo comprado en China. Para el envío de ventiladores, el gobierno deberá gestionar un permiso especial para poder transportarlos y hacer escala en otros países, ya que contienen baterías de litio y se consideran un producto riesgoso. Bueno, y sobre esto hoy, después de un vuelo largo, poco más de 13 horas de vuelo, el avión de Aeroméxico que viajó a China para recoger una segunda tanda de insumos, y hasta por allá hizo una escala técnica en Tokio, en el aeropuerto de Narita, en Japón, y en unas horas va a continuar su trayecto a Shanghái. Son 2 horas de Tokio a Shanghái. Ahí va a recoger los insumos. Se prevé que mañana en la noche, más o menos estas horas, aterrice en México. Bueno, antes de ir, Cristal, buenas noches con la información. Hoy el presidente López Obrador volvió a hacer una crítica a los medios de comunicación. Habló de varias cosas, pero fundamentalmente pidió una tregua a todos los medios de comunicación. Tomamos la palabra, vamos a comentar sobre eso al final del programa. Y habló también, Cristal, buenas noches, de las inevitables imágenes de muertos. Exacto, que están Ciro, llegando por todos los medios de comunicación, todo el mundo, y que pues están también ya en los medios mexicanos. no se han podido frenar. Ciro, muy buenas noches. Y hablando a nivel internacional, hemos estado dando seguimiento aquí al caso de Guayaquil, en una historia más de las muertes de ese lugar y reflejo del colapso de los servicios funerarios y de los cementerios. Una familia que salió de esa ciudad con rumbo a un poblado cercano fue detenida en un retén militar para una inspección, y esto fue lo que encontraron los soldados en el vehículo. Despiértelo, por favor, despiértelo. Despiértelo, por favor, al señor. No, despiértelo, señor, despiértelo. Despierte al señor, porque así no va a avanzar, despiértelo. Ya, bájese todos del carro, bájense del carro. Bájese y póngase allá. Permítame la licencia al joven. Llámeme a la policía, por favor. ¿Estaba muerto el señor? Estaba muerto, Ciro, era su familiar y lo trasladaban en ese vehículo para enterrarlo en este pueblo que está cerca de Guayaquil. Cuando hicieron la revisión, los militares encontraron el acta de defunción. Señala que se trataba de un ciudadano de 62 años y había fallecido por la mañana. Las personas que iban en este vehículo fueron detenidas por estos hechos. Ciro, entonces llevaban muerto al familiar. Llevaban muerto a su familiar, y es que la crisis en Guayaquil, sobre todo en torno a los cementerios, al cobro también que están realizando los servicios funerarios, es muy elevado, tema que ya se está viendo también. Entonces, por eso es que decidieron trasladarlo a un poblado para
darle sepultura ahí. Vámonos con más tema de muertos, Ciro, lamentablemente. En el estado de Nueva York ahora se convirtió en el foco mundial del coronavirus. Este caso es de contagios, lo que estamos platicando en este momento. Son alrededor de 160,000 casos confirmados. Es decir, solo Nueva York tiene más contagios que cualquier país del mundo. Y fíjense en estas imágenes, los cuerpos de al menos 45 víctimas del COVID-19 que no fueron reclamados, fueron enterrados en Hart Island, esta isla conocida como la Isla de los Muertos Invisibles, que pertenece a Nueva York, y desde 1869 es la fosa común más grande de Estados Unidos. Estas fosas son cavadas por presos que las autoridades designan y les pagan $6 por hora. ¿Cuántas veces hemos visto imágenes en los libros, en museos, en enciclopedias, en películas, en programas de televisión, documentales? Las imágenes de aquella crisis de hace casi un siglo, la crisis cuando se derrumbó la economía mundial en 1929, 91 años, prácticamente un siglo. Bueno, hoy el Fondo Monetario Internacional hizo esta comparación de la crisis económica que viene por la contingencia sanitaria, comparó los efectos de la crisis de 1929 con la que se vivirá en 2020. Today, we are confronted with a crisis like no other. We are still faced with extraordinary uncertainty about the depth and duration of this crisis. It is already clear, however, that global growth will turn sharply negative in 2020. In fact, we anticipate the worst economic fallout since the Great Depression. Desde la Gran Depresión de 1929, desde hace un siglo, desde hace 91 años. Anoche escuchamos la declaración de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien esbozó un castigo a las empresas que despidan a gente en esta contingencia. Hoy el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, le respondió a Claudia Sheinbaum, lo hizo a través de un tuit, dijo: la amenaza de Claudia Sheinbaum para obstaculizar la operación de empresas en la Ciudad de México por el hecho de que ajusten su plantilla laboral debido a la crisis del COVID-19 es autoritaria y desde luego ilegal. ¿Querrá la jefa de gobierno erigirse en la Inquisición sobre la solvencia de cada unidad económica? Claudia Sheinbaum solo respondió que no quiere entrar en un conflicto con la Coparmex. Dijo que evalúa exhibir a las grandes empresas que realizan estos despidos, pero aclaró que va a seguir buscando diálogo. Esperemos que haya una reconsideración y ahí es donde yo me refiero, que si ellos son solidarios con los trabajadores, responden a una ciudad solidaria. Y si no, pues además de la propia ley del trabajo y lo que establece, pues también tendríamos que revisar en el momento en que ellos quieran incrementar negocios en la Ciudad de México. Y eso lo vamos a hablar con las cámaras, no es una actitud autoritaria ni mucho menos, es sencillamente el reconocimiento de la solidaridad que tiene que haber en los momentos más difíciles. Pide solidaridad la jefa de gobierno a las empresas, pero quienes están muy enojados con el gobierno de la ciudad, con el gobierno de Claudia Sheinbaum, son los locatarios, las personas que tienen locales formales, regulares, legales, dentro del metro de la Ciudad de México, a lo largo de todas las estaciones del metro, y están muy molestos porque los obligaron a cerrar sus comercios, pero les están cobrando la renta, y se la está cobrando el metro. Con la intención de evitar la propagación del COVID-19, el sistema de transporte colectivo Metro pidió a sus locatarios que cerraran los 1.500 locales y 800 módulos que hay a lo largo de la red. Esto por un periodo del 2 al 30 de abril. Únicamente podrán operar los negocios relacionados con el sector farmacéutico, servicios financieros, abarrotes y venta de alimentos. Para el resto de locatarios, el metro no condonó la renta correspondiente al mes de abril,
De acuerdo con la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se les dio una prórroga para que cubran la cuota de abril en 3 pagos diferidos durante los meses de mayo, junio y julio. Pero los comerciantes que conforman la Asociación de Locatarios STC Metro no están de acuerdo con esta medida. Aseguran que ni siquiera completarán el pago del primer mes. Lo único que pedimos es que nos apoyen en esos tiempos, no que nos digan, bueno, o sea, entrando el 30 de abril van a pagar la renta de mayo. Pues ¿cómo la vamos a pagar si ni siquiera tenemos una entrada, no? O sea, claro. Si tuviéramos dinero guardado no estaríamos pues aquí, ¿no? O sea, yo dependo de mi trabajo, soy una persona de la tercera edad, y cual yo vivo al día, entonces ellos nos obligaron a cerrar. Estamos hablando de unos 5,000 empleos directos que pagan impuestos, seguro social, etcétera, y 7,000 indirectos, que son nuestros proveedores, etcétera. Aquí, lamentablemente, lo que hemos padecido como locatarios en el sistema de transporte colectivo es la falta de solidaridad y apoyo de las autoridades. Los locatarios aseguran que antes de que la medida fuera publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, intentaron entablar diálogo con las autoridades del metro, incluso con la misma jefa de gobierno. Querían evitar que se les cobrara la renta de abril. De acuerdo con la Asociación de Locatarios STC Metro, la renta de un local tiene un costo por metro cuadrado desde 1,000 y hasta 2,500 pesos, dependiendo de la estación en la que se encuentre. Por lo que las rentas mensuales pueden ir de los 6,000 hasta los 60,000 pesos. Y el pago de la renta no es lo único que los locatarios tienen que solventar. Y ahorita a los empleados lo que les pagué yo fue la mitad de su sueldo, no pude más. El 50% les pagué, unos ganan 2,000, otros ganan 1,500, y tuve que pagar la mitad, más no pude. En mi caso particular yo preferiría darle a los empleados, porque al final del día, vuelvo y te repito, ellos son los que están al frente del negocio todo el tiempo. A pagar la renta. El presidente López Obrador dijo hoy que ya le notificó al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, que ya le hizo llegar la lista de grandes empresarios que deben impuestos y le pide a Carlos Salazar que haga una gestión para que esos empresarios paguen. Lo dijo así. Ya le mandé el oficio al presidente del Consejo Coordinador Empresarial con los 15 las 15 grandes corporaciones que le deben a la hacienda pública y que tienen para pagar, que deben, incluidas multas y recargos, 50,000 millones de pesos. Ya los tiene el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Eso dijo el presidente López Obrador en la mañana. Todavía por la tarde su vocero Jesús Ramírez tuiteó: de esta crisis saldremos como sociedad poniendo cada quien su parte. El presidente entregó una lista de empresas que no han pagado sus impuestos. Solo la mitad de su deuda nos daría la posibilidad de entregar 3 millones de créditos para pequeñas y medianas empresas y comprar 20,000 ventiladores. Todo muy bien. ¿Cuál es el problema? Que hasta esta noche, información confirmada por Imagen Noticias, hasta esta noche el Consejo, hasta hace 15 minutos, el Consejo Coordinador Empresarial nos informó que no han recibido la famosa lista de 15 empresas que adeudan al SAT. El Consejo Coordinador Empresarial lo confirma a Imagen Noticias, que ellos no tienen ni oficio, ni notificación, ni documento, ni lista, ni nada. No han recibido nada, David. Espero que no, Ciro. Sería un verdadero desastre que el presidente filtrara una lista de deudores. Violaría el secreto fiscal. Pero lo único peor que podría pasar pasó con Rocío Nale. Ahorita que baje te cuento de... Ya es famosa en el mundo, pero no por inteligente. Pues vente, ya vimos lo de Rocío Nale. Qué escándalo. Bueno, rápido, el desempleo en Estados Unidos... Terribles las cifras. En las últimas 3 semanas se informa que se han perdido 17 millones de empleos. 17 millones de personas presentaron por primera vez su solicitud para recibir apoyo por desempleo.
Y bueno, quienes también se quedaron sin empleo, Ciro, son los comerciantes que cada año en esta Semana Santa atendían a los peregrinos que visitaban el santuario del Señor de Chalma. Vamos a ver esta historia. El Santuario del Señor de Chalma en Malinalco, Estado de México, es uno de los 5 principales centros de peregrinaje en el país. Durante la Semana Santa recibe entre 1 millón y 1,5 millones de personas provenientes del centro del país. Pero este año, la emergencia sanitaria por el coronavirus hizo que el santuario cerrara sus puertas. Así luce en pleno Jueves Santo. ¿Cada cuánto viene a Chalma? Cada año, en estas fechas, Jueves Santo. Una vez al año, venimos hace 45 años. ¿Había visto usted alguna vez este panorama? Jamás en la vida. Aquí normalmente cada año, si no exagero, andan a lo mejor arriba de 500,000 gente. Muy pocos peregrinos llegaron, pero se quedaron con las ganas. Además del cierre de las rejas, un grupo de policías municipales resguarda la entrada al santuario. Nadie puede pasar. El pueblo depende económicamente del turismo religioso, que cada año atiborra las calles anteriores a la entrada del atrio, donde se realizan bailes, mandas y peticiones. Para mí es muy triste ver esta situación, ya que mi gente nos dedicamos de hecho al comercio, abarcando la derrama económica desde la Marquesa. Son 2,000 comercios establecidos los que bajaron sus cortinas, y pocos son los vendedores ambulantes que se animaron a salir. Estamos hablando aquí de la gente de Chalma. Hay una pérdida total. Los dulceros, por ejemplo, ahorita sus mercancías ya se echó a perder todo. ¿Y desde hace qué hora está vendiendo usted sus gelatinas? De las 7 de la mañana. ¿Cuántas ha vendido? 15. Los comerciantes no tienen esperanzas de que la situación mejore para el Viernes Santo o el Sábado de Gloria, por lo que hacen este llamado de auxilio a las autoridades. Sí, le pido al gobierno del estado, gobierno federal, que pongan sus ojos en Chalma, ya que esto es devastador. Ahora sí que ni viniendo a bailar a Chalma. La verdad, es triste, pero es cierto. Y seguimos con el tema de los comerciantes, Ciro. Vamos a ver ahora estas imágenes del mercado de la Viga en la alcaldía de Venustiano Carranza, aquí en la Ciudad de México. Se calcula que unas 1,500 personas estuvieron ahí hoy, fueron a comprar pescados y mariscos. Adiós sana distancia. Adiós, se les olvidó la sana distancia, todas las recomendaciones de la Secretaría de Salud. La policía tuvo que desplegar este operativo para quitar a los ambulantes y le pidió a la gente que no se quedaran ahí, que se retiraran a sus casas. Pero las mismas imágenes se vieron en el mercado de la Nueva Viga, en Iztapalapa. Ahí no hubo operativos. La gente hizo sus compras de manera normal. Los pasillos y el área del estacionamiento estaban repletos, Ciro. Y bueno, el presidente López Obrador dijo temprano que la gente sí está haciendo caso al llamado de quédate en casa. Yo creo que no vio estas imágenes. Nos estamos portando bien. Muy bien, requete bien. Tenemos información de que se ha reducido considerablemente la movilidad, que la mayoría de la gente está en casa, que nos estamos cuidando. Pues se ha reducido considerablemente, pero no del todo y no en todos los lugares. Bueno, lo que decía David Páramo hace unos momentos, la Secretaría de Energía, Rocío Nale, se levantó y se fue. Abandonó una reunión virtual que tuvo con la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. En esta reunión se le pedía a México que bajara en 400,000 barriles diarios su producción. Esto para ayudar a fortalecer el precio del petróleo en el mundo ante la crisis del coronavirus. Y aunque México no aceptó esta propuesta, esta noche ya fuera de la reunión, Rocío Nale tuiteó: México, en el consenso se van de la reunión y luego dice que está en el consenso para estabilizar el precio de la OPEP, ha propuesto una reducción de 100,000 barriles para los próximos 2 meses. Es decir, Rocío Nale no aceptó bajar la producción. Ahí viene David, espera, no aceptó bajar la producción a 400,000 barriles, sino solo en 100,000. Adelante.
De Tabasco para el mundo, Rocío Nale ahora ya es famosa a nivel mundial. No por inteligente, no por buena negociadora, no por hacer las cosas bien. Hoy en la reunión de la OPEP se ganó venir al pizarrón del Paz. Es total y absolutamente absurda esa mujer. Mire, si producimos 1.8 millones de barriles diarios a $20 por barril, 36 mil millones de dólares entran a las arcas del gobierno. ¿Qué pasa si producimos menos, pero sube el precio? Vean nomás, vean nomás. Así de sencillo. 48 mil millones de dólares. Explícame esa última cifra. Porque sube el precio, produces un poco menos, pero ganas en el precio. Es de matemáticas de secundaria. Pero resulta que Rocío Nale, creo que estaba en una marcha cuando pasó primero de secundaria, que estaba en un movimiento, no sé, o estaba leyendo el diario del Che Guevara, porque es demasiada ideología y poca razón. 23 países y México se reúnen, son los miembros del OPEP Plus. El acuerdo era, vamos a disminuir la producción de petróleo. Y llega Rocío Nale y dice, ¿qué? No, nosotros no. Y luego, no, es que nosotros producimos 1.9 millones de barriles y todos, no. Produce México 1.75. Les trató de salir con lo de los otros datos, que eran unos corruptos, las mismas, pero esas ahí no funcionan, porque los 23 saben como, el más tonto de esos 23, sabe como 57 mil veces más que ella. Entonces, cuando ya no pudo, decía, no, es que hay que recortar 400 mil barriles le estaban pidiendo. Y sí se levantó y se fue. En un acuerdo de 10 millones. Como si fuera pleito entre Jacob Polensky y Ramírez Cuellar, se levantó y se fue. Como si fuera asamblea de Morena de pueblo. Ni siquiera de la ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue? Que hoy sube un tuit que dice que México ofrece 100 mil barriles. Estamos hablando de 10 millones de barriles. Sí, estamos hablando de 10 millones de barriles. Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita, cada uno 2,5 millones de barriles. ¿Y México 100 mil? Le están pidiendo 400 mil. No, ya vamos a ceder. Porque además los otros 23, cuando 23 están en un sentido y tú estás en el otro, lo más probable es que el equivocado seas tú. Entonces es un drama a nivel mundial. Ya no tenemos solo nada de los mexicanos. Es el hazmerreír de la industria petrolera. Lo malo es que cuando eres... porque además nos amenazó, dijo, no, ya no queremos ser del OPEP Plus. Ahora ya nada más queremos ser observadores. Señora, usted vino y se sentó aquí como parte del OPEP Plus, no se puede cambiar. Un desastre, un sainete, dirían algunos, un cabaret. Remátala, David. Ojalá no existe ese oficio del presidente, ojalá no existe ese oficio. Porque al primero que le haría daño sería al procurador fiscal de la Federación, porque empezaría a perder casos por fallar al debido proceso. Continuamos con las noticias. Este Jueves Santo, la Policía Capitalina desplegó un operativo en Iztapalapa para evitar aglomeraciones por la representación de la Pasión de Cristo. Este operativo fue desplegado alrededor de la Catedral del Señor de la Cuevita, del predio de la Pasión, al pie del Cerro de la Estrella. También se impidió la instalación de puestos ambulantes. Mientras tanto, en la Catedral se llevó a cabo a puerta cerrada la representación de la Pasión de Cristo. Y también en este Jueves Santo, desde la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco celebró la misa a puerta cerrada. El Papa enfocó parte de su homilía a los sacerdotes que han muerto por coronavirus. 60 de ellos murieron en Italia y 36 más en otras partes del mundo. Posso lasciar passare questa messa sin ricordare i sacerdoti che offrono la vita per il Signore. Anche con i medici, infermieri, sono i santi della porta accanto, sacerdoti che servendo hanno dato la vita.
Mañana Viernes Santo. Mañana nos vemos por aquí, Cristal. También tendremos mucha información. Gracias, Ciro. Gracias. Hacemos una pausa y al regresar, hoy el presidente López Obrador le pidió una tregua a todos los medios. No especificó una tregua de qué tipo, pero en todo caso le tomamos la palabra. El presidente López Obrador pidió hoy una tregua a todos los medios, a todos. Y aunque no especificó los términos, la tomamos. La tomamos en el sentido de ser obsesivos en el cuidado del manejo de los datos, en ser particularmente cuidadosos con los adjetivos, rigurosos en extremo en la elección y selección de testimonios e historias. Nadie eligió este momento, no las autoridades, no los medios, no nosotros. Tenemos que contar esta historia aquí cada noche. Lo haremos con un cuidado obsesivo, pero hay que contar esta historia. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Vamos a salir adelante. ¡Ánimo!